Bien, yo entiendo que de mercados financieros para mí existen cuatro. El mercado interbancario, que es un mercado muy reducido para el público, en el que solo intervienen los bancos que se prestan dinero mutuamente. Después el que podríamos llamar mercado de capitales, que es el mercado que tiene dos submercados, el de valores de renta fija y el de valores de renta variable, es decir, el de las obligaciones y el de las acciones. Después existiría un tercer mercado, que es el mercado de divisas, que este es fuertemente especulativo, y después, también lo saco el segundo, y después podríamos hablar de un mercado que es enormemente especulativo, de lo cual yo sé pocas cosas, que sería el mercado de opciones y el mercado de futuros. Quizá donde más podamos entrar es, por un lado, en el mercado de acciones y obligaciones, y más particularmente en el de acciones, porque hoy en día es más especulativo que el de obligaciones, en el cual pues los que quieren participar como propietarios de una empresa pues adquieren las acciones correspondientes, a final de año reciben en función del beneficio pues la prima que les corresponda, pero en muchas ocasiones estos valores accionariales suben y bajan no tanto en función de los resultados de la empresa, sino en función de la psicología, en función de aquello que la gente piensa que aquella empresa puede ganar o puede perder, y por tanto si la gente piensa que aquella empresa puede ganar más de lo que en realidad está ganando, pues entonces está hinchando la burbuja especulativa, y si por el contrario tiene la idea de que la empresa va mal y empiezan a vender las acciones muy baratas, pues la capitalización bursátil será menor y por tanto la burbuja se deshinchará. Y algo parecido sucede en el mercado de divisas, en el que hoy en día es facilísimo moverse. Resulta que a través de internet puedes entrar cada mañana 50 veces en Tokio o en Singapur o donde sea, y desde allí pues comprar acciones y a lo mejor volvértelas a vender por la tarde pues en Nueva York o en Londres. Y esto evidentemente se hace en función no tanto de lo que la empresa haya ganado en aquel momento, ni tampoco de lo que la moneda haya subido o bajado, sino que es la propia acción especulativa la que en ocasiones la hace subir o la hace bajar. Para mí estos son los cuatro mercados y evidentemente todos ellos, no tanto para cumplir lo que debe tener un mercado, que es suministrar liquidez a la actividad económica, ser una especie de catalizador de esta actividad, sino que se ha convertido en un sujeto en sí mismo. La gente no compra acciones porque aprecia que la empresa la quiera comprar, la gente compra acciones porque se las quiere vender a los 10 minutos de haberse ganado algo. Y esto evidentemente es una perversión de los mercados. Por lo tanto, hoy en día los mercados financieros son enormemente pervertidos. No, son un desastre, los mercados financieros son un desastre, y excepto en la pequeña parte en que están detrás de una empresa para facilitar el capital que esta empresa pueda necesitar, yo creo que en todo lo demás son acciones perversas de las cuales uno puede fiarse y además que deberían desaparecer. Hoy en día está muy de moda encima de la mesa la famosa tasa Tobin, que lo que intentaría era crear una pequeña comisión que grabara, aunque sea mínimamente, porque se está hablando de un 1 por 1000, pues las compras y ventas de carácter especulativo financiero, con lo cual se debería reducir bastante esta especulación, puesto que a veces los márgenes en los que se mueve son márgenes muy pequeños, y a la que le pones una tasa, como Tobin pretendía, del 1 por 1000, pues el atractivo de estos mercados, de estas especulaciones, desaparece. Esto sería un primer freno, pero yo creo que también hay que entonces trabajar en otro sentido, que es el de vigilar muy mucho los paraísos fiscales, que son precisamente aquellos espacios desde los cuales se mueve una parte muy importante de los mercados financieros, y en los cuales además las ganancias finalmente no redundan en ningún beneficio público, porque la fiscalidad es casi nula en estos países. Bueno, deberían, las actuales deberían desaparecer y sus responsables ser procesados y encarcelados inmediatamente, porque están practicando un juego sucio completo. De las tres grandes agencias de calificación, la Fitch, la Moody's y la Standard Poor's, de dos de ellas, no sabría decir cuál de las dos, cuál de las tres no es, son en parte participadas por un accionariado en el que el principal accionista es un señor que además es especulador, que se llama Warren Buffett, que ha sido durante muchísimo tiempo la mayor fortuna del mundo derivada de esta especulación. En ocasiones incluso traidoramente especulación en cereales, por lo cual evidentemente esta actuación es completamente despreciable, pero después de que estas agencias den esta calificación, entonces las agencias estas, a través de personas interpuestas, tienen empresas filiales que participan en el negocio bursátil basando su especulación en las calificaciones que ellos mismos han dado. Esto es completamente ilegítimo y es completamente criminal. Los señores de las agencias de calificación deberían estar en este momento todos en la cárcel. Esta es mi opinión. Lo cual no significa que no pudieran existir agencias de calificación,
pero en cualquier caso deberían ser públicas, en manos de los gobiernos, o quizá incluso mejor, en manos de organismos internacionales y perfectamente controladas por los parlamentos. Claro, el Banco Central Europeo debe comprar títulos públicos. Lo que no puede hacer ahora es lo que está haciendo en estos momentos, que es dar crédito fácil a la banca privada para que sea la banca privada, después de pagarle un 1% de interés al Banco Central Europeo, la que preste estos dineros y compre títulos públicos por los cuales cobrará un 5 o 6% de interés. Esto es una verdadera estafa generada por el Banco Central Europeo a los ciudadanos. La deuda pública, evidentemente, es un exceso de gasto, o por lo menos es un exceso de gasto en relación a los ingresos. El problema es que las deudas no deben mirarse solo en función del gasto, debe mirarse primero en función de si los ingresos son los pertinentes o no. Y, por ejemplo, un gran problema de los ingresos es el fraude fiscal. Si el fraude fiscal no se produjera, los ingresos serían suficientes y la deuda seguramente bajaría. Y en segundo lugar, yo me preguntaría en función de qué se ha establecido esta deuda. Si esta deuda se ha establecido para mantener el estado del bienestar o sencillamente para promover infraestructuras o cosas por el estilo, yo considero que es una deuda absolutamente legítima. Si esta deuda se ha producido fruto del salvamento de los bancos, fruto de una acción que se podía haber gastado de otra manera, una cantidad determinada de dinero, como es por ejemplo el gasto militar o cosas por el estilo, entonces evidentemente el que el país esté endeudado pues debe asumir sus responsabilidades. Es que yo pienso que esta doble palabra del crecimiento sostenible no es aceptable. El crecimiento hoy por hoy y en los países del norte, no digo en los países del sur, ya es insostenible completamente. El norte no solamente no puede tener un crecimiento sostenible, no puede tener ningún tipo de crecimiento y ha de entrar por fuerza en el decrecimiento económico. Los 1.000 millones de privilegiados que vivimos en el hemisferio norte, en el llamado mundo desarrollado, hemos llegado a consumir tantísimas riquezas de este planeta que no podemos seguir abusando de ellas. Pensemos que si todos los 7.000 millones de personas que poblamos este planeta quisieran llegar a un nivel de consumo más o menos parecido al nuestro, harían falta 4 planetas. Como que 4 planetas no los tenemos, solo tenemos uno, pues estamos obligados a conservarlo y además a conservarlo para futuras generaciones, lo cual, simplificando mucho, significa que en estos momentos debemos decrecer. Los habitantes del mundo industrializado tenemos la obligación moral de decrecer y cualquier crecimiento será algo en contra de los que viven en los países del sur y en contra de futuras generaciones. Sí, pero este no es para el caso europeo el problema fundamental, porque la fiscalidad europea, como europea, es muy pequeña. En realidad las fiscalidades todavía están en manos de los estados y dentro de los estados europeos hay una panoplia amplísima de sistemas fiscales, algunos mejores y otros peores. Por tanto, decir cuáles serían los cambios fiscales en Europa es algo indeterminado, porque son muchos países a la vez. Para mí, el gran problema que tiene que ver con la crisis en Europa no es la fiscalidad, es el euro. Y yo particularmente creo, lo he dicho en varias ocasiones, que el euro es una perfecta aberración. El euro no debería haber existido nunca, porque he podido comprobar que países con renta per cápita distintos, países con tipos de interés distintos, países con déficits públicos distintos, países con salarios mínimos distintos, países con sistemas fiscales distintos, no pueden tener una misma moneda. Y la aplicación impropia del euro durante estos 10 o 12 años ha significado un empobrecimiento notable para las clases asalariadas y en cambio un aumento de beneficio para aquellos que obtienen rentas de capital. Esto no se tendría que haber producido nunca. ¿Se produjo? Bueno, pues quizás estemos a tiempo de rectificar, no hay ninguna duda, pero hay países que lo han hecho. Yo recuerdo que hace unos años había un país que se llamaba Argentina, que lo que había hecho era identificar su moneda con el dólar americano. ¿A qué situación les llevó esta dolarización? Todos lo sabemos, al corralito. Los argentinos quedaron completamente colgados. Después se deshizo el corralito, se hizo desaparecer la relación directa entre dólar y peso y la economía argentina ha remontado notablemente. Pienso que por este camino debemos ir y esto sí que es importante para el futuro de la Unión Europea. Pues un verdadero desastre, pero no se debe sorprender. Está gobernando la derecha pura y dura y toma medidas en favor de ellos, de los que gobiernan, de los que tienen dinero, de los ricos. Y en este sentido no nos engañan. Han dicho vamos a actuar en favor de los ricos y actúan de una manera clarísima. Quizá en el gobierno anterior del señor Zapatero se hacía lo mismo, aunque se decía que se actuaba en favor de los más débiles. No, también se actuaba en favor de los ricos. En este gobierno las cosas están claras.
son absolutamente conservadores y tomarán las medidas que hagan falta, por nefastas que sean, para mantener su riqueza. Su único norte es la cartera y para ello van. Bueno, porque hay dos elementos que calman esta posible exaltación o enfado de la gente. Por un lado, no lo olvidemos, la enorme importancia de la economía sumergida, que en España permite vivir a mucha gente que en otras circunstancias estaría lógicamente en la calle. Y en segundo lugar, porque esto no es propio de España, es de otros países también, pero en segundo lugar se ha conseguido calmar cualquier ímpetu de la población a través de dosis masivas de imbecilización colectiva. Dosis masivas de imbecilización colectiva que yo diría se dan, por un lado, a través de los continuados y diarios partidos de fútbol que dan por televisión, y en segundo lugar se dan especialmente por dos elementos de imbecilización total. Uno se llama Telecinco y el otro Intereconomía. Y a partir de ahí tienen a los ciudadanos completamente distraídos en otras cosas. Bien, un cambio de actitud exige en primer lugar una información exacta para saber lo que está sucediendo. Difícilmente un médico podrá curar a un enfermo si no tiene frente a él una buena analítica, una buena radiografía, una buena ecografía. Y hoy los ciudadanos difícilmente podrán hacer frente a un régimen injusto si no tienen los datos en la mano. Y los grandes medios de comunicación intentan confundir a la opinión pública, no solo con el fútbol de que hablaba hace un rato, sino con datos que se ponen encima de la mesa y que no tienen nada que ver. Yo estoy, por ejemplo, enfadado. Estos últimos días ha aparecido en los periódicos un acto nefasto. La Armada Española se va a dedicar a apoyar a los pescadores españoles que actúan en África desde hace 30 años, robando toda la pesca que encuentran allí, porque prácticamente no pagan licencias y están diezmando riquezas desde hace miles de años pesqueras de allí, y al final los somalíes se han enfadado, han utilizado la violencia, cosa que a mí no me gusta en absoluto, y han empezado a secuestrar a pesqueros españoles. Lo que hemos visto aquí en nuestros medios de comunicación es que los piratas somalíes son unos malditos que maltratan, torturan, secuestran a los pacíficos pescadores españoles y que les impiden realizar su labor, cuando lo que hacen estos pescadores españoles es un robo. Ha sido denunciado por las ONGs en muchísimas ocasiones, y además en los últimos años un robo a mano armada, porque la Armada Española ayuda a robar a estos señores apoyándoles en sus actuaciones. Este es tan solo un pequeño ejemplo de cómo la opinión pública puede estar confundida. Si la opinión pública piensa que los malos son los piratas somalíes y los buenos son los pescadores españoles, andaremos muy mal. Por tanto, hay que empezar a dar una buena información a la gente para que sean capaces de reaccionar. Y afortunadamente ya se ha demostrado que hay partes o capas importantes de la población que empiezan a reaccionar. Hemos visto desde el 15 de mayo, pues 15 de mayo de 2011, miles de personas en las calles que pretendían que la situación cambiara. Han hecho algo muy importante, que es generar muchísima pedagogía política, discutiendo, enseñando. Y además en los últimos meses, en los que no estaban en la calle, porque más bien hacía frío y era difícil permanecer en ellas, sí que ha habido una actuación muy concreta en barrios, en centros cívicos, en ateneos, en los que la gente no solamente se ha dedicado a discutir, lo cual yo creo que está muy bien, sino además a tomar acciones concretas de un nivel social pequeño pero importante, para que no cierre un ambulatorio o para que una persona pues no sea desahuciada de su casa o para cualquier otra cosa por el estilo. Y se trabaja en este sentido, y pienso que esto es una pequeña, evidentemente todavía muy simple, de protesta y de acción social frente a esta situación. Yo pienso que los movimientos sociales, como acabo de decir, son movimientos en cierta manera de reacción muy adecuada, de reacción pacífica y no violenta frente a esta situación. Pero también las cooperativas de consumo, al igual que los temas de banca ética, por ejemplo, entrarían dentro de lo que sería un listado de posibles alternativas que valdría la pena tirar adelante actualmente, puesto que estas alternativas son urgentes, son imprescindibles, son necesarias y afortunadamente son conocidas. Lo que falta es voluntad política de irlas instaurando. Una cooperativa, que es un magnífico instrumento empresarial que debería extenderse, no es una novedad. En Cataluña existían cooperativas en el siglo XIX. Bancos éticos, tuve noticia que el primero apareció en Inglaterra en 1897, y supongo que en el Imperio Romano igual había bancos éticos, pero no lo sé. ¿Qué sucede? Pues evidentemente que estas cosas se conocen, pero que hasta ahora no han tenido quizá impulso suficiente. Hay que darles fuerza de valor, pensar que estos son iniciativas positivas y tirarlas adelante. Bueno, yo veo dos opciones, digamos, la más tonta y la más inteligente.
La más tonta es que aquellos que están moviendo los hilos los sigan moviendo todavía con más fuerza, intentando tensar la cuerda, aunque deben darse cuenta de que las cuerdas a veces si se tensan demasiado, pues acaban rompiéndose, seguir tensando la cuerda, seguir haciendo vivir mal a una parte importante de la población de los países ricos y a una parte más importante todavía de la población de los países pobres. Con lo cual al final pues la gente se desesperará, o morirá de hambre, morirá de sida, o morirá de falta de agua, o lo que no puedan cubrir de sus necesidades básicas. Este sería un escenario pesimista. Yo por naturaleza soy optimista y pienso que la gente se dará cuenta de que esto no puede continuar. Y dirán basta a estos depredadores, a esta minoría que no significa más del 1% de la población mundial, que abusa impunemente de los recursos de todos, con el apoyo financiero, con el apoyo militar y con el apoyo político. Hay que intentar cambiar estas cosas. Y en este sentido, como que soy de naturaleza optimista, yo siempre me añado, me adhiero a un refrán chino que leí una vez, según el cual nunca está tan oscuro como antes de amanecer. Tengo la impresión que hemos tensado ya demasiado las cosas, que algunas iniciativas están haciendo, ahora hablamos del 15M, pero podríamos hablar de otros países del mundo en donde esto está funcionando muy bien y ver de qué manera somos capaces de salir con iniciativas que cambien la panorámica actual.